Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, y estaremos concentrando nuestra atención especialmente en los versículos 6 hasta el versículo 11, aunque tengan en cuenta que desde el versículo 6 hasta el versículo 15 se constituye una sola unidad de pensamiento. Pero como es una unidad extensa y hay mucho que profundizar en torno a esta unidad, vamos a dividir el texto en dos partes, que será desde el versículo 6 hasta el 11, y allí tendremos el primer sermón que se deriva de este estudio, que tiene por título El Buen Ministro. El Buen Ministro, primera parte. En el siguiente sermón, cuando el Señor me conceda nuevamente estar acá al frente, veremos la segunda parte de esta exposición. Dice así la toda suficiente palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, Pablo le está escribiendo a Timoteo, Pablo, si tú le enseñas esto a los hermanos, entonces serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11. Esto manda y enseña. Recuerden que nosotros venimos haciendo una exposición sistemática de la carta a Timoteo, de la primera carta a Timoteo. En la última exposición, que fue hace 8 días, que hicimos de esta carta, estuvimos observando o considerando los versículos 1 al 6. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo en estos primeros 6 versículos del capítulo 4? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu Santo está haciendo una seria advertencia a la iglesia. El Espíritu Santo dice claramente, versículo 1, que en los postreros días algunos apostatarán de su fe. Esa es la advertencia que estudiamos en estos primeros 6 versículos. Allí, en estos primeros 6 versículos decíamos, o concluíamos lo siguiente: la apostasía, que entre otras cosas, mis hermanos, es un estado peor que el de la incredulidad. Es un estado infinitamente peor que el de la incredulidad, porque el apóstata, ¿quién es? Alguien que voluntariamente rechaza la fe en Cristo que un día dijo abrazar. Recibió del conocimiento de la verdad, se abrazó a esa verdad con firmeza y después la rechazó. Eso es un apóstata. Y Pablo lo que dice acá, inspirado por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo claramente le dice a la iglesia que en los postreros tiempos vendrán apóstatas. En otras palabras, podíamos concluir en aquella exposición que la apostasía es algo con lo que la iglesia debe contar como algo cierto. Es decir, la apostasía estará presente siempre. En otras palabras, la apostasía puede generarle aflicción al corazón del creyente cuando sabemos de alguien que un día abrazó con firmeza la verdad y después la rechazó. Esto naturalmente debe generar entristecimiento, pero lo que no puede generar es sorpresa. Porque en el versículo 1 dice, el Espíritu Santo dice claramente a la iglesia que en los postreros tiempos algunos apostatarán. El propósito entonces de esta primera unidad de pensamiento del capítulo 4 era decirle a la iglesia, mira, los apóstatas vendrán. O sea, no te sorprendas cuando aparezcan. Pero en segundo lugar, esta advertencia tenía el propósito de prevenir a la iglesia para que se guardaran de no caer en esa apostasía. Eso fue lo que dijo en esos primeros 6 versículos. Ahora, ese es el contexto de nuestro texto. Con eso en mente, podemos leer el versículo 6 y entender por qué Pablo dice lo que dice. Versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Lo que acabo de hablar del peligro que supone la apostasía. Si esto enseñas a los hermanos, entonces Timoteo, tú serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Noten esto, Pablo aquí específicamente, y este es un punto importante, se está dirigiendo a un sujeto en la oración. Ese sujeto es Timoteo. Timoteo, si tú enseñas a los hermanos esto,
entonces tú serás un buen ministro. Si tú, Pablo, expones a la iglesia esta realidad de este peligro inminente que supone la apostasía, a fin de que a través de esta exposición ellos establezcan un fundamento doctrinal sólido en el cual pararse, entonces tú serás un buen ministro si enseñas esto que te estoy diciendo. Si tú, Timoteo, instruyes a la iglesia en esta verdad, tú serás un buen ministro. Un buen ministro, según lo refiere este texto, es aquel que no enseña de su parecer, es aquel que no enseña de sí mismo, sino que, como dice el texto, es uno que enseña de aquello que ha sido nutrido. Y aquello en lo que Timoteo ha sido nutrido, de acuerdo al versículo 6, era la sana doctrina. En otras palabras, el buen ministro tenía como labor, para ser un buen ministro, tenía como labor nutrir teológica y doctrinalmente a la iglesia. Más adelante va a decir, no con fábulas, no con cuentos de viejas, sino nutre a la iglesia en el conocimiento docto, teológico de la verdad. En otras palabras, mis hermanos, un buen ministro es uno que ama con devoción y laboriosidad el trabajo o la dignidad que Cristo le ha encomendado, que no es otra sino pastorear su grey. El buen ministro, entonces, pastorea correctamente la grey de Dios cuando ese buen ministro se sabe alimentado por la palabra de Dios. El que está bien alimentado de la palabra de Dios, es lo que esencialmente Pablo está diciendo en el versículo 6, puede con contundencia advertir a la iglesia de los caminos del error que se abren frente a ellos, pero también puede enseñarle a la iglesia de cómo enfrentar el error. Ahora mismo, por ejemplo, en muchos medios abunda una hermenéutica supremamente contraria a una teología, a una teología bíblica que se conoce como, ustedes lo saben, el cristotelismo. Un buen ministro debe advertir a la iglesia, y hay otra que es peor que se llama el cristotelismo crítico. Un buen ministro debe advertir a la iglesia del peligro que supone el cristotelismo crítico y debe enseñarle a la iglesia cómo hacerle frente a ese cristotelismo crítico. ¿Qué se requiere para que el ministro pueda hacer esto? Bueno, como dice el versículo 6, que esté nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Si no se ha nutrido en las escrituras, no puede naturalmente nutrir a la iglesia. Si un ministro, por ejemplo, descuida su estudio personal de las escrituras, es un ministro que está destinado a atrofiarse espiritualmente y atrofiar a la iglesia. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el versículo 6 enseña que el ministro, el que es buen ministro, debe estar lo suficientemente robusto a nivel nutricional espiritual de las sagradas escrituras. Si las escrituras no son el alimento que nutre el alma del ministro, el ministro no puede nutrir a la iglesia en su exposición de la palabra de Dios. Ahora, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 15, el apóstol Pablo va a listar una serie de características que son necesarias en un individuo que quiera ser un buen ministro. Les dije hace un momento, son muchas, así que nosotros vamos a parar en el versículo 11 para ver cuatro características esenciales que Pablo cita como requisitos de un buen ministro. En primer lugar, quienes toman nota, son 4 puntos. En primer lugar, Pablo dice que el buen ministro no se alimenta de basura. El buen ministro no se alimenta de basura. Esto es versículo 7, parte A. En segundo lugar, Pablo dice que el buen ministro se ejercita en la piedad. En otras palabras, se alimenta correctamente. Esto va del versículo 7, parte B, hasta el versículo 9. En tercer lugar, Pablo dice que el buen ministro trabaja duro. Y en cuarto lugar,
Pablo enseña que el buen ministro enseña con autoridad. Primero, no se alimenta de basura. Segundo, se ejercita en la piedad. Tercero, trabaja duro. Y cuarto, enseña con autoridad. Ahora sí, veamos cada una de las partes. Primer punto, el buen ministro no se alimenta de basura. El buen ministro no come comida espiritual, no solo que no le sea nociva, sino que no le nutra. Versículo 7, parte A. Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Si Timoteo, para ser un buen ministro, tenía que estar nutrido en la verdad, eso significaba que debía alimentarse de algo que le generara los nutrientes necesarios para estar en forma, que le aportara los requerimientos nutricionales, espirituales, que se requiere para que se desempeñara como buen ministro. Piensen en esto, hermanos. Piensen en un médico, un nutricionista, que en las mañanas se come 2 hamburguesas y una gaseosa para desayunar. Luego en la tarde se almuerza 3 grandes rebanadas de pizza recalentada con 2 Coca-Colas. Y en la noche, para finalizar el día, se come 2 hamburguesas y 3 Coca-Colas más. Lo seguro es que a este hombre, después de un tiempo de ceñirse a esta dieta tan poco saludable, se le va a pasar una factura física en donde se va a ver ya subidito de peso, pero también en su parte interna va a estar muy afectada su salud. El discurso de este nutricionista va a quedar desvirtuado por causa de su alimentación. No que lo que el nutricionista nos diga que debemos comer no sea cierto. Él puede mandarnos una buena receta y decir, mira, tú debes comer esto y debes evitar esto. No que la verdad que está exponiendo no sea cierta, solo que por causa de sí mismo, este hombre ha perdido toda autoridad para expresar la verdad que quería expresar. Así que cuando nosotros hablamos de un buen ministro, debemos dar por cierto que si es buen ministro, es porque ese individuo tiene un compromiso serio con nutrirse adecuadamente, a fin de que cuando entregue la receta a la iglesia pueda entender que está recibiéndola de un hombre que se ha nutrido. El ministro, eso significa, mis hermanos, que el ministro no desperdicia un solo minuto de su tiempo exponiéndose a enseñanzas impías y enseñanzas que sean carentes o contrarias a la verdad de Dios. Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas, es decir, desecha todo aquello que sea contrario a la verdad, que esencialmente es lo mismo que él ya le había dicho en el capítulo 1, versículo 4, cuando le dijo, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: estos mitos son profanos y son buenos para ser hollados, pues no son otra cosa que chatarra, pertenecen a la categoría de tontas supersticiones que las viejas a veces tratan de imprimir en sus prójimos y en especial en sus nietos. ¿Qué significa la expresión "y de viejas"? Porque Pablo dice, no prestes su atención a fábulas profanas, a mitos tontos. No te distraigas con tonterías sobre si la vacuna del COVID era la marca de la bestia. No te distraigas con esas cosas. Preocúpate por estudiar doctrina. ¿Pero qué significa la expresión "y de viejas"? Otro autor comenta para explicar este asunto de la expresión "y de viejas". Dice, Pablo está haciendo un uso sarcástico de palabras. Esta expresión se emplea por lo general en el epilético de los círculos filosóficos como un término de desdén por un punto de vista falto de credibilidad, apelando así solo a las matronas incultas, ingenuas y que tal vez eran ya seniles. Ningún hombre inteligente daría oído a algo de eso. Los efesios habrían entendido el uso por parte de Pablo de esta frase. La expresión "y de viejas", entonces, era una expresión satírica para referirse a que lo que está diciendo no es algo que tenga mucho sentido. Era una expresión coloquial
que se utilizaba en este contexto y que los integrantes o los receptores de la carta en Efesios seguramente entenderían muy bien. Ahora, en síntesis, lo que está diciendo Pablo aquí es que el buen ministro no se alimenta de mitos, no se alimenta de necedades y de especulaciones ridículas. Hermanos, un buen ministro no tiene tiempo y no quiere perder un minuto de su tiempo en alimentar su mente investigando e indagando sobre teorías terraplanistas. ¿Viviremos en una tierrita redondita? ¿O realmente esto es un plano que el gobierno ha escondido y vivimos en una tierra plana? Parece chiste, pero hay mucha discusión en torno a esto. Parece chiste, pero es cierto, hay discusión respecto a esto. El buen ministro no tendría tiempo para dedicarse a estudiar si vamos a ser dominados por círculos reptilianos o por si nos implantaron un chip venenoso con las vacunas. Un buen ministro, de manera constante y abundante, se nutre de la única fuente suficiente y absoluta de verdad, a saber, las sagradas escrituras. Cuando el ministro se nutre de la verdad, él naturalmente desechará la mentira. Cuando el ministro, piénsenlo así, ¿alguno de ustedes ha hecho una dieta saludable? Si usted lo ha hecho, le habrá pasado que después de un tiempo de estar muy juicioso con sus vegetales, no comiendo azúcar, cuando después vuelve a probar algo dulce, usted dice, esto está muy dulce y ya no se lo puede comer. Cuando un buen ministro se nutre con la verdad, cuando lo que es contrario, cuando son estos mitos ridículos de los que Pablo habla, no tiene tiempo ni interés en perder tiempo en ellos. Entonces, en primer lugar, el buen ministro no se alimenta de basura. En segundo lugar, Pablo dice que el buen ministro se ejercita en la piedad, que es lo contrario a alimentarse de basura. Si el buen ministro no se alimenta de basura, entonces debe alimentarse saludablemente en términos espirituales. Versículo 7, parte B. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, el buen ministro no solo no come mal, no se queda en un estado neutro, no. El buen ministro se alimenta saludablemente. Antes de que consideremos lo que el texto en sí mismo significa y veamos la imagen del gimnasio griego que aquí se está citando, quiero que definamos lo que significa la expresión piedad. Pablo le dice, Timoteo, ejercítate en la piedad. Y es que no quiero suponer que todos lo saben, porque probablemente tengamos un concepto vago de lo que es la piedad. Especialmente me dirijo a los niños. Niños, la piedad significa lo siguiente. La piedad es una virtud que se deriva del amor que una persona siente hacia Dios, y ese amor que siente hacia Dios hace que ese individuo naturalmente tenga una reverencia especial por las cosas sagradas. Eso es piedad. Que por causa del amor a Dios, él tenga una reverencia, un respeto especial por todas las cosas que son de Dios. Lo mismo se aplica en relación al prójimo. Cuando amamos al prójimo, eso hace que en nosotros se despierte la necesidad de tener actos abnegados y actos compasivos hacia los otros. Eso es piedad. Algo así como un apego correcto o como una buena devoción y un respeto hacia lo que es sagrado, hacia las cosas de Dios y también hacia el prójimo. Por esta definición, nosotros podemos entender por qué Pablo le pide a Timoteo que sea o que se ejercite en la piedad. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que ser un hombre piadoso. Tienes que ser un hombre que ame a Dios y respete y venere las cosas de Dios. Pero también tienes que amar al prójimo y cuidar de quienes están al lado tuyo. Piensen en esto. Piensen en un ministro sin esta piedad. Piensen en un ministro que no ama a Dios y no ama a su prójimo y no está dispuesto a servirle a su prójimo ni a cuidar de las cosas sagradas del Señor. ¿Qué clase de ministro sería este? Bueno, sería un muy mal ministro, porque sería algo así como un ciego tratando de guiar a otro ciego. Spurgeon, escribiendo su famoso texto titulado en español Discurso a mis estudiantes,
habla de un hombre, de un pastor que no tiene esta piedad y dice lo siguiente: un pastor sin piedad o sin gracia es un hombre ciego, elegido para ser un profesor de óptica, filosofando sobre la luz y la visión, disertando sobre los lindos matices y las delicadas mezclas de los colores prismáticos, y distinguiéndolos ante otros, a pesar de que él mismo está absolutamente en tinieblas. Un ministro sin piedad es un mudo a quien han puesto en la categoría de la música, un sordo que diserta sobre sinfonías y armonías, un topo tratando de educar a águilas, es un molusco elegido para presidir sobre los ángeles. Un ministro sin piedad, en otras palabras, es en lo absoluto un ministro, no lo es. La piedad para el ministro es un requisito indispensable. Ahora, volviendo a nuestro texto, leámoslo nuevamente. Timoteo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida y de la vida venidera. Aquí Pablo está tomando la figura de un gimnasio griego. Era un lugar en el que básicamente ocurre lo mismo que ocurre en los gimnasios de ahora. Los jóvenes iban a ejercitarse. Por cierto, en la época en la que esto fue escrito, había un especial énfasis en el cuidado físico, porque esto derivaba en reconocimiento, en estatus y desde luego digamos que en términos de economía redundaba también en un mejor estilo de vida. Y Pablo en este contexto le dice: Timoteo, ejercítate, pero tú debes ejercitarte para algo que tiene un propósito más excelso, más grande y más glorioso que simplemente ser un hombre robusto y correr muy rápido o lanzar la jabalina muy lejos. No, tú tienes que ejercitarte para algo que tiene algo más, un propósito más grande, y es ejercitarte en la piedad. En otras palabras, Timoteo, el ejercicio en el que debes enfocar tus esfuerzos es de carácter espiritual. Ahora noten esto es de la gramática del texto. Cuando Pablo le dice ejercítate en la piedad, el verbo está en tiempo presente. Eso indica que ese ejercicio en la piedad al que Pablo insta a Timoteo tenía que ser de manera constante practicado por este joven pastor. El tiempo presente del verbo indica que este ejercicio era algo que Timoteo tenía que hacer durante toda su vida. Y para darle más fuerza a este argumento, Pablo dice lo siguiente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Observen que cuando Pablo dice que el ejercicio corporal es para poco provechoso, no está diciendo que sea en lo absoluto provechoso. Y digo esto porque algunos leen este texto como que el ejercicio corporal no sirve para nada. Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo que es poco provechoso y lo contrasta con el provecho que se obtiene de la piedad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el ejercicio corporal parece muy insignificante en términos de provecho si se compara con una vida piadosa. El ejercicio corporal, mis hermanos, sí es provechoso. Desde luego, mejora nuestra calidad de vida presente y seguramente que nos prepara para tener una vejez un poco más saludable. Eso es provecho. Por eso Pablo aclara que ese ejercicio tiene provecho para esta vida, pero no más que eso. Ahora, el énfasis de Pablo no es hablar aquí de lo provechoso que es el ejercicio, pero ciertamente es algo que se puede notar. El énfasis más bien de Pablo en este texto tiene que ver con instar a los ministros a tener una vida piadosa. El ejercicio trae beneficios, ciertamente el ejercicio físico, pero la vida piadosa trae más beneficio, por lo que Pablo dice a continuación: tiene provecho para la vida presente, pero también para la vida venidera. Lo voy a explicar así. Una vida de piedad aquí tiene provecho porque seguramente que nos va a librar de mucho malestar. Un hombre o una mujer o un jovencito, una jovencita que ama a Dios, teme de Dios y vive con una santa devoción hacia las cosas sagradas del Señor,
seguramente que no se va a ver inmiscuido en situaciones difíciles como las que muchos jóvenes que yo conozco tienen que verse hoy en día, situaciones de drogadicción, situaciones alarmantes en su propia existencia. Una persona que ama a Dios desde temprana edad seguramente se va a ver librado de estos malestares. Eso es un beneficio para la vida ahora. Mas ahora Pablo dice, pero el provecho excelso de la vida de piedad es que la vida de piedad tiene un beneficio para la vida venidera. Es como si Pablo dijera, mira, la vida de piedad presente inevitablemente va a conducir a los individuos a tener una vida eterna con Cristo. Una vida de piedad aquí inevitablemente es la evidencia de que viviremos con Cristo en la eternidad. Una vida de devoción a Cristo aquí es una evidencia de que un día estaremos viviendo y disfrutando de esa devoción con Él por siempre y para siempre en la eternidad. Así que el punto de Pablo es que las dos cosas son buenas, pero la piedad es mejor. En términos de importancia, la piedad siempre será mejor. Porque el alcance del beneficio del ejercicio físico se limita a esta vida, pero el alcance de la piedad se extiende hasta la vida eterna. Tan evidente es que esto que acabo de exponer es cierto, que Pablo en el versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y esto nosotros ya lo estudiamos cuando leímos el capítulo 1, versículo 15. Este es el segundo dicho fiel que Pablo cita en la carta. Un dicho fiel era una declaración evidente y obvia que cualquiera que la escuchara dijera, ah sí, lo que está diciendo es completamente cierto. Esto no tiene sombra de dudas. Pablo está diciendo, mira, que la piedad es mejor que cualquier cosa, es evidente y todos nosotros debemos estar de acuerdo en ellos, es lo que está diciendo Pablo. Vayamos al tercer punto. Ya tenemos entonces el primer punto, que el buen ministro no come basura. En segundo lugar, el buen ministro se nutre de la verdad para tener una vida piadosa. Y en tercer lugar, el buen ministro trabaja duro. Versículo 10. Que por esto mismo, dice Pablo, trabajamos. Ahora noten, aquí hay un plural. Viene de hablarle en singular a Timoteo. Tú, Timoteo, enseña esto si quieres ser un buen ministro. Pero ahora Pablo vincula a Timoteo y dice, se vincula a él mismo y dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Podríamos parafrasear este versículo así. Es cierto que nosotros estamos muy convencidos de la verdad que acabamos de expresar en el versículo 8, porque de otra manera nosotros, tú y yo, Pablo y Timoteo, no estaríamos dispuestos a trabajar tan duro ni a esforzarnos tanto por la obra misionera. Pregunta, ¿por qué un ministro, de acuerdo a este texto, está supuesto a tener que trabajar duro para Cristo? ¿Por qué el buen ministro debe trabajar duro? Hermanos, por el objetivo que alcanza su trabajo. ¿Cuál es el objetivo de un ministro al proclamar a Cristo en su gloria, en su gracia? ¿Qué es lo que pretende un ministro al pararse en un púlpito para predicar la bendita palabra? ¿Recibir reconocimiento, aceptación, aplauso, cariño de las personas? Es probable que si hace bien su labor, eso sea lo que no reciba. Pero el propósito de un ministro, mis hermanos, de un buen ministro, es que hombres y mujeres en todo el mundo, sean judíos o gentiles, todos ellos oigan la bendita palabra de Dios, aquella que anuncia el glorioso evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo, y que por gracia aquellos que reciben este mensaje de esperanza vengan en arrepentimiento y fe a fin de que sean salvos. Por esa razón, porque el propósito que se deriva del trabajo del ministro es tan excelso, por esa razón es que el ministro debe trabajar con todas sus fuerzas, porque lo que está en juego son las almas de los hombres, porque lo que está en juego es la vida eterna de aquellos que están escuchando. El propósito es celestial, pero ese propósito celestial de que los hombres vengan en arrepentimiento y fe delante del Señor
se tiene que llevar a cabo de una labor, a través de una obra ordinaria. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Ustedes sentados, yo predicando, y es lo que se ha hecho hoy para la gloria de Dios en iglesias en todo el mundo. Un hombre presidiendo la enseñanza y una iglesia escuchándolo. Este es el medio ordinario que Dios utiliza para la proclamación del evangelio. Hay una tarea celestial, hombres viniendo en arrepentimiento y fe delante de Cristo, que se hace a través de una labor ordinaria, que es lo que estamos haciendo acá. Por eso el ministro debe trabajar duro. Hermanos, preparar un sermón no es una labor que un buen ministro haga de un día para otro. Eso es imposible. El ministro tiene que dedicar muchas horas de su tiempo para poder preparar un sermón, un manuscrito como este, que se compone de muchas hojas, 9, 10 hojas escritas, después de un arduo estudio. Así que el ministro debe trabajar duro, pero adicional a esto, súmenle un punto más de dificultad. Debe trabajar duro en medio de un mundo caído que aborrece a Dios. Por esa razón, escuchen, se hace completamente entendible porque Pablo le dice a Timoteo, bueno, tenemos que hacerle frente a los sufrimientos y los oprobios. La razón, lo voy a explicar así, la razón por la que un ministro tolera con gozo el desgaste de su cuerpo, de su mente y de sus fuerzas, la razón por la que el ministro debe soportar el sufrimiento y el oprobio, no es por una cosa diferente, sino porque él sabe que le sirve al Dios viviente y por tanto, como dice este texto, él espera en él. No que espere una compensación o una retribución, no, es porque sabe que será fortalecido por Cristo mismo para seguir adelante con esta labor. Por esa razón el ministro está comprometido con el trabajo duro, porque sabe que su trabajo dará frutos eternos. El propósito final de un buen ministro no es que la iglesia se llene y sea numerosísima. El propósito final del ministro cuando termina su disertación es que aquellos que han escuchado sepan que son responsables de vivir piadosamente delante de un Dios santo y que un día, sin lugar a dudas, ya sea que lo crean o no, todos tendremos que dar cuentas delante de Él. Por esa razón, el ministro siempre predica con urgencia, a pesar de las fatigas, a pesar de sus soledades, a pesar de sus luchas, a pesar del menosprecio. El ministro debe pararse al frente y predicar con urgencia. Ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Oswald Sanders, hablando de la labor de los ministros, dice lo siguiente: si tú no estás dispuesto a pagar el precio y la fatiga por el pastorado, siempre serás un mediocre. El verdadero pastorado siempre exige una carga pesada sobre los hombros, y cuanto más eficiente seas en esta labor, tanto más será el precio que tendrás que pagar. Y Pablo finaliza este versículo 10 con una expresión que para muchos es muy controvertida. Lean el versículo 10 en la parte B, que dice, hablando del Dios viviente, dice que es el Salvador, ¿qué dice allí? De todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Sí entienden por qué es controvertido? Dice que es el Salvador de todos los hombres. A ver, ¿acaso Pablo está diciendo que Dios va a salvar a toda la humanidad? ¿Que Dios del vasto grupo de seres humanos que han vivido, viven y vivirán, no dejará a ninguno por fuera y que los va a salvar a todos? No, mis hermanos, esto no es lo que Pablo está diciendo, pero es así como los universalistas interpretarían este texto, que Dios finalmente, indiscriminadamente, los va a salvar a todos. Pero hermanos, esa es una interpretación descabellada y que no aguanta el rigor de una exegesis seria y no aguanta el rigor de una hermenéutica correcta. ¿Por qué? Porque contradice el resto de escrituras, donde la Biblia enseña con claridad que algunos procederán al arrepentimiento y otros no. Que algunos estarán con Cristo por siempre en la eternidad y a otros llegarán y le dirán, Señor, en aquel día, Señor, ¿acaso no echamos en tu nombre fuera demonios? Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que no, el punto no es que Dios vaya a salvarnos al final a todos. Creer esto, mis hermanos, es creer contra la palabra de Dios. Porque es más, noten que en la parte final de esta oración,
Pablo agrega una fórmula condicional que dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir, Pablo dice o establece una diferenciación en términos de salvación. Dice que a unos va a salvar, pero que a otros, de manera más especial, en un sentido más profundo y más glorioso, los salvará. ¿A quiénes? A los que creen. Voy a explicar esto brevemente, mis hermanos. ¿Qué significa esto? No quiero que nos hagamos una complicación teológica con esto. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Para entender lo que significa la expresión Salvador de todos los hombres, es necesario que entendamos lo que significa en este texto la expresión Salvador. Si uno es un estudiante riguroso de las Escrituras, notará que aún desde el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, la expresión Salvador, que aquí es la expresión griega soter, no siempre se utilizó en un sentido de salvación del pecado, en un sentido redentor. La expresión no está limitada solo a eso. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la expresión soler, así como suena en griego, S-O-L-E-R, esta expresión soler también se utilizaba en un sentido de libertador. Por ejemplo, Otoniel, el juez, lo han leído, Jueces capítulo 3, Otoniel fue el soler de Israel porque él salvó a los hijos de Israel de las manos de Cusán Risataín, que era el rey de Mesopotamia. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 27, si usted de Biblia rápida, acompáñeme, leemos lo siguiente. Dice: entonces los entregaste, hablándole al pueblo de Israel, en manos de sus enemigos, los cuales les afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, Israel, clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste. Y según tu misericordia, les enviaste, escuchen, libertadores. Y esta expresión en la Septuaginta es la palabra soter. Tú les enviaste salvadores para que los salvasen de las manos de los enemigos. ¿A quién se está refiriendo con los libertadores que envió? A los jueces. En un sentido, podemos decir que los jueces del antiguo Israel fueron los salvadores o los libertadores del pueblo israelita. Así que lo que quiero dejar claro es que no siempre la expresión soter está vinculada a la salvación del pecado. Un muy buen ejemplo para explicar esta diferenciación puede ser la liberación de la cautividad del pueblo de Israel en Egipto. Todos conocen la historia. Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Ahora, todos estos israelitas, todos los que vivían en Egipto, fueron soter por causa de Dios que envió a Moisés. Todos ellos fueron liberados, pero no todos ellos fueron soter en el sentido de entrar a la tierra prometida. ¿Ven la diferenciación? En un sentido amplio hay soter para todos, y en un sentido específico hay soter para los que creen. Esos fueron los que entraron a la tierra de Canaán. En otras palabras, mis hermanos, lo voy a explicar así. Dios da su gracia común a todos los hombres. Dios hace experimentar su gracia común a todos. Les hace experimentar su bondad. Y es más, Dios a todos los presentes hoy nos ha hecho experimentar su misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hoy yo he experimentado la misericordia de Dios? Bueno, porque hoy tú has pecado y no fuiste aniquilado al instante por tu pecado. Dios tuvo paciencia contigo. Eso es soter. Él te preserva. En un sentido, tú has experimentado esa preservación o salvación de Dios hoy, en el sentido en el que no has sido aniquilado, en el sentido en que el sol ha salido para beneficiarte a ti y al creyente y al no creyente, porque la Escritura dice que el sol sale sobre buenos y malos. La Escritura dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, pero eso no quiere decir que todos ellos, a quienes regó la lluvia en esta noche, todos ellos crean en el Señor, pero todos ellos han sido preservados por el Señor. Eso es soter. Podemos entonces afirmar, hecha ya la aclaración y ya conociendo la distinción del concepto, podemos afirmar lo siguiente, hermanos. El buen ministro no tiene ningún problema con trabajar duro y proclamar la gloria y la obra salvadora de Dios en Cristo,
pues el buen ministro sabe que sirve al Dios vivo, quien por naturaleza en un sentido es el Salvador de todos, pero que por gracia en un sentido más profundo y más glorioso es Salvador únicamente de los que creen. Así es, mis hermanos, Dios es solo el Salvador de aquellos que han puesto su confianza absoluta y exclusivamente en Cristo y en nadie más que Cristo. No, pastor, pero mira, yo no quiero creer eso. Yo creo que hay otras formas de ser salvo. Tú puedes creer lo que se te antoje, pero eso no quiere decir que lo que creas es cierto. Lo que conocemos de Dios lo conocemos por las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras enseñan que solo hay un camino para estar en una relación correcta con el Dios Padre. Y ese único camino es Cristo, mis hermanos. Cristo. Ese aspecto glorioso de anunciar a Cristo es lo que hace que un ministro pueda soportar los sufrimientos durante su vida terrenal sin andar quejándose. Porque él sabe que está proclamando la gloria de un Dios excelso que está salvando a hombres y mujeres que vienen en arrepentimiento y fe delante de él. El gran puritano Richard Baxter del siglo XVII escribió en su obra magna titulada El Pastor Reformado lo siguiente: el trabajo del ministro debe llevarse a cabo con diligencia y laboriosidad, como de una indecible conciencia para nosotros mismos y para otros. Estamos buscando sostener al mundo, dice Baxter, salvarlo de la maldición de Dios y perfeccionar la creación, alcanzar la finalidad de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a otros de la condenación, vencer al diablo y seguir extendiendo su reino y establecer su reino y alcanzar y ayudar a otros para que pertenezcan a ese reino. Ese debe ser el motivo que mueve nuestros corazones. ¿Acaso habrá espacio para la pereza?, pregunta Baxter. Vean pues que este trabajo se ha hecho con toda su fuerza. Estudien duro, porque el pozo es profundo y nuestro cerebro es superficial, dice Baxter. En cuarto lugar, el buen ministro, con esto finalizo, enseña con autoridad. El buen ministro enseña con autoridad. Versículo 11. Esto manda y enseña. Este tono de autoridad que se lee en el versículo 11, mis hermanos, dista y contrasta mucho, lamentablemente, de mucha de la predicación contemporánea en nuestros días. Mandar y enseñar desde el púlpito es una rareza. Lamentablemente, es una rareza encontrarse con este tipo de predicaciones, con este tono imperativo. La predicación, para muchos, tiene que más bien ver con algo entretenido, con una conferencia que los motive y que exacerbe sus emociones. La predicación en nuestros días, mis hermanos, en la gran mayoría de casos, rara vez apunta a fortalecer convicciones profundas. La predicación en nuestros días, mis hermanos, se ha convertido en algo popular, pero poco poderosa. La predicación incluso puede ser hasta entretenida, pero rara vez transformadora. Hermanos, la razón por la que un ministro, la única razón por la que un ministro debe pararse acá al frente, es para exaltar a Cristo en su gloria y para que quienes le escuchan entiendan que deben reconciliarse con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No, pero es que al final todo el mundo estaba bravo conmigo. Probablemente fue porque hizo bien su trabajo. Noten, hermanos, que Pablo no le pide a Timoteo, no le pide que desde el púlpito haga una respetuosa sugerencia a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esto manda y enseña. Timoteo tenía que mandar a la iglesia y ellos tenían que, en un acto de obediencia, aceptar lo que estaba siendo escuchado, obedecerlo y ponerlo por obra. Timoteo debía enseñar con autoridad la verdad que se ha expuesto en los versículos 6 hasta el versículo 10. En otras palabras, escuchen esto, hermanos,
lo que le fue ordenado a Timoteo, Timoteo tenía que ordenarlo a la iglesia. Noten esto es muy importante. Pablo le ha dicho a Timoteo: Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro? No comas basura. Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro? Bueno, ejercítate en la piedad. Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro? Entonces, trabaja duro para Cristo. Y ahora le dice, esto manda y enseña. ¿A quién Timoteo tenía que mandar y enseñar? A la iglesia. Yo recuerdo, hace algún tiempo atrás, una persona me dijo: pastor, a mí sí me gustan las predicaciones, parece chévere, pero esas predicaciones de Timoteo me parecen como que no son las más apropiadas para la iglesia. ¿Por qué piensas esto? Bueno, porque se me hace que son exposiciones como para pastores, porque finalmente es un pastor hablándole a otro pastor. Esta carta es la carta de un apóstol hablándole a un pastor, así que yo creo que estas exposiciones de primera de Timoteo le deben importar a un pastor o a un aspirante al ministerio. Hermanos, partamos del hecho de que primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, que son epístolas pastorales, hacen parte de la palabra de Dios. O sea, toda la iglesia debe estar interesada en conocerla. Pero si hay un versículo que enseñe por qué ustedes y yo, todos en la iglesia, debemos estar involucrados con una exposición como primera de Timoteo, es el versículo 11 que acabamos de leer. Porque Pablo en este versículo aclara que la importancia de no alimentarse mal espiritualmente, de vivir una vida piadosa y de trabajar duro, no es algo que solo le debe importar a Timoteo, sino también a la iglesia en general. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, a ellos mándales que hagan lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser un hombre que no se alimenta con basura, ellos también. Tú tienes que ejercitarte en la piedad, la iglesia también. Tú tienes que trabajar duro para Cristo, la iglesia también. Así que podríamos decir en síntesis esto: iglesia, ¿quieres ser un buen creyente? Bueno, no te alimentes de basura, no pierdas tu tiempo, de verdad no pierdas un solo minuto de tu tiempo escuchando a todos estos charlatanes que aparecen en redes sociales o escuchando teorías fantasmagónicas. No, dedica tu tiempo a estudiar la palabra de Dios. Creyente, no te alimentes con basura. No pierdas tu tiempo haciendo el zapping en redes sociales, bajando y viendo videos o publicaciones. No quiero decir que eso no se puede hacer y que esté completamente mal. Hay momentos para eso, pero no pierdas tu tiempo en eso. Invierte tu tiempo en estudiar la palabra de Dios. Para muchos es fácil llevar, sobre todo los jóvenes, una playera que dice Jesus, I love you. Yo te amo, Jesús. Más importante que eso es que cualquiera de nosotros, jóvenes y los no tan jóvenes, dediquen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que, ¿quieres ser un buen creyente? Estudia la palabra de Dios. No te alimentes con basura. ¿Quieres ser un buen creyente? Bueno, ejercítate en la piedad. Ejercítate en el hecho de amar a Dios y reverenciar lo sagrado. Ejercítate en amar al prójimo y servir al prójimo. ¿Quieres ser un buen creyente? Bueno, trabaja duro para el reino de Cristo. Trabaja con firmeza y diligencia para Cristo. La obligación de estos mandamientos o de estas ordenanzas no era solamente imperativa para el ministro, lo es para toda la iglesia. Y la iglesia debe recibir con gozo y mansedumbre esta instrucción. La iglesia debe tener como prioridad en su corazón vivir piadosamente para exaltar a Cristo. Ahora, si hay alguien en este lugar que esté sin Cristo en su corazón y diga: mira, yo hoy estoy escuchando este tipo de sermones, pero yo honestamente no soy un creyente o no de esta categoría, que es lo que en esencia es un creyente. Bueno, si tú no eres un creyente y tú a plena conciencia dices: mira, yo no soy un creyente, yo quiero hacer mi trabajo contigo. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, esto manda y ordena, es decir, háblales con autoridad estas verdades. Ahora yo quiero hablarte con la autoridad de las Sagradas Escrituras
lo que Dios te dice si tú no has puesto tu confianza en Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 30, dice así la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, quiero que sepas que Dios te dice que debes arrepentirte y debes poner tu confianza. ¿De qué me debo arrepentir? De que has vivido en una forma o de una forma tal que has provocado a ira a Dios. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no he matado, yo no he robado, yo no extorsiono, yo soy un buen ciudadano. Bueno, no son tus obras las que te van a salvar, es tu confianza en Cristo. Porque cuando vayas a ser juzgado, no se te dirá: mira, supe que no mataste, así que vas a entrar al cielo. No. Cuando vayas a ser juzgado, y todos los presentes aquí lo seremos vistos a través de Cristo. Si lo que se interpone entre el juicio de Dios y nosotros es Cristo, entonces Dios dirá: ven y descansa en la paz de tu Señor, siervo bueno y fiel. Pero si Cristo está ausente de este juicio, escucharemos decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que, mi amigo, tú que no has puesto tu confianza en Cristo, te mando en el nombre de Dios a que te arrepientas y no persistas en una vida de pecado. Ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Escucha la palabra de Dios que dice que manda a que hombres y mujeres en todo tiempo y en todo lugar se arrepientan. Si tú has vivido de una forma tal que contraríe la palabra de Dios, arrepiéntete. Haz que este sea el día de tu salvación. Y a mis hermanos, a ustedes también tengo que mandarles, y les mando en el nombre de Dios, a que obedezcan las sagradas escrituras y conformen sus vidas a ellas. Estas no son órdenes fundamentadas en el parecer de quien preside la enseñanza. Son órdenes fundamentadas en las sagradas escrituras. Así que no son súplicas sentimentales, son instrucciones celestiales que tienen como propósito anunciarnos que un día estaremos con Cristo en la eternidad si hemos puesto nuestra confianza en Él. Alguno puede salir por esa puerta diciendo: a mí no me gusta eso, yo no quiero creer en esto. Esa es tu decisión. No, yo voy a permanecer, yo no voy a tomar ninguna posición al respecto aún. Esperaré a que pase el tiempo para definir si quiero creer o no. La neutralidad en la espiritualidad es ya haber tomado una posición. Si tú no tomas una posición favorable por arrepentirte delante del Señor, ya has tomado una decisión desfavorable contra Él o en contra de Él. Así que, mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro sermón y suplico al Señor para que por su gracia lo que ha sido expuesto hoy nutra nuestros corazones y podamos cuestionarnos de cómo estamos viviendo delante del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, oh Rey, porque nos concedes, Señor, escuchar de tu palabra. Señor, nos concedes